En el día de hoy vamos a estar continuando con el curso de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Seguimos en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras y estamos desglosando de una manera muy amplia cada uno de estos párrafos. Ya hemos visto el párrafo 1 que nos habla de la necesidad de las Escrituras, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando los párrafos 2 y 3 específicamente, los cuales nos hablan de la identidad de las Escrituras, los cuales se nos expone los libros que componen las Sagradas Escrituras, y vamos a estar viendo cuál fue el proceso por el cual se conformó el canon bíblico, por qué 66 libros y no más, y todos esos detalles que tienen que ver con el canon de las Escrituras. Y antes de eso vamos a leer los párrafos 2 y 3 de la confesión. Quiero animarles a que vayan al capítulo 1 de las Santas Escrituras y vamos a leer los párrafos 2 y 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y dice la confesión lo siguiente: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, no primera de Reyes, es primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el Nuevo Testamento, estos son los libros que lo componen: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro del Hechos de los Apóstoles, la carta a los Romanos, primera a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, primera carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, y primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, Judas, el medio hermano del Señor Jesús, y Apocalipsis. Estos son los libros que componen las Santas Escrituras, es lo que declara el párrafo 2 y termina diciendo: todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Ellos quieren que esta realidad quede clara aquí en la confesión. Y el párrafo 3 del capítulo 1, que también veremos hoy, dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto, escuchen bien, no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que cualquier otro escrito humano. Estos son los párrafos que estaremos viendo en el día de hoy. Yo quiero decir a modo de introducción, recordar verdades que muchas veces los cristianos olvidan, y es el hecho de que Dios siempre dice la verdad. Nuestro Dios no es un Dios que miente, nuestro Dios siempre dice la verdad, por lo tanto la Biblia no contiene errores. Decir que la Biblia contiene errores es decir que Dios es mentiroso, porque lo que tenemos en la Biblia son las palabras de Dios. Así que si decimos que la Biblia, que es la palabra de Dios, contiene errores, estamos diciendo que hay error en Dios, que hay mentiras en Dios, y eso es una completa blasfemia, porque nuestro Dios siempre dice la verdad, mis amados hermanos. Así que nosotros podemos estar confiados en nuestro Dios, quien es inmutable, quien es justo, quien es santo, quien siempre dice la verdad, que cada letra, cada palabra en las Santas Escrituras son una gran verdad. Hermanos, hay dos palabras que quiero colocar en sus mentes, o dos frases, mejor dicho. Y una es las mismas palabras y otra es el mismo significado. Y ahora voy a explicarlo. Repito, dos frases. Uno,
las mismas palabras y otro el mismo significado. ¿Qué quiero decir yo con esto? La posición evangélica a lo largo de los años ha sido que para que un escritor del Evangelio fuera preciso, no siempre tiene que incluir las mismas palabras o las palabras precisas, pero sí debe colocar el significado preciso. Recuerde lo que acabo de decir, las mismas palabras, el mismo significado. La idea, la posición evangélica ha sido que no necesariamente un escritor evangélico debe ser, para ser preciso, no siempre tiene que escribir las mismas palabras. Lo que sí se exigía es que sí las palabras tuvieran el mismo significado. ¿Cómo explico esto? Porque muchas veces nos encontraremos en las Santas Escrituras con citas que hace Cristo y aún los apóstoles, como veremos ahora, que no son exactamente iguales a las que están en el Antiguo Testamento o a las que ellos citan. ¿Por qué? Porque lo que se requiere no es que sean las mismas palabras, sino que contengan el mismo significado. Por ejemplo, cuando Cristo fue tentado en el desierto, Cristo cita el Antiguo Testamento. ¿Qué porción cita del Antiguo Testamento nuestro Señor Jesús? Cita específicamente el libro de la ley, que es Deuteronomio. Y en algunas frases que Cristo cita cuando es tentado en el desierto, Cristo omite algunas palabras o Cristo añade algunas palabras. Pero, ¿qué fue lo que no cambió cuando Cristo hace esta declaración? Lo que no cambió fue el significado. A pesar de que Cristo quitó algunas palabras y añadió algunas palabras, se mantuvo el mismo significado. Así que no necesariamente tienen que ser las mismas palabras, pero sí debe ser el mismo significado. Así que es importante que estos detalles muy mínimos, pero importantes, los tengamos en cuenta en nosotros, mis hermanos. Así que vamos a entrar un poco de lleno al asunto del canon bíblico. Los puritanos, cuando redactan la Confesión Bautista, dice el párrafo 2, bajo el nombre de las Santas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que acabamos de mencionar. El canon de la Biblia es la lista de todos esos libros que pertenecen a la Biblia. Cuando nosotros nos hablamos del canon bíblico, nos estamos refiriendo, repito, a la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Les quiero pedir, por favor, que me acompañen al libro de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, por favor, versículo 47. Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, versículo 47. Y dice la palabra de Dios: porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y dice el texto que es vuestra vida, y por medio de esta ley harás prolongar vuestros días. Es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es nuestra luz, es vida, y al Señor le plació dejarnos en su providencia preservar su palabra y dejarnos estos 66 libros que componen las Santas Escrituras. Hablando de la literatura judía, por un lado, fuera del Antiguo Testamento, declaran que las palabras autoritativas de Dios habían cesado. Cuando nosotros terminamos en Malaquías y miramos un poco hacia la literatura judía, nosotros nos podemos dar cuenta que las palabras autoritativas de Dios habían cesado. Ya no se había levantado profeta sino hasta Juan el Bautista. Por ejemplo, en Macabeos, el libro de los Macabeos, el cual se escribió 100 años antes de Cristo, ustedes pueden leer en primer libro de Macabeo. Yo quiero animarles a que consigan estos libros. Recuerden que los puritanos dicen en la confesión que estos deben ser usados como cualquier otro libro, como material histórico, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden buscar los libros llamados apócrifos y pueden buscar la cita en primer libro de Macabeos, el capítulo 4, versículo 45 al 46. Primer libro de Macabeo, capítulo 4, versículos 45 al 46. Y allí podrán ver que al parecer ellos sabían que nadie podía hablar con la misma autoridad como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. O sea que aún los mismos libros apócrifos, ellos argumentan que no tienen autoridad.
Y eso también lo pueden ver en el primer libro de Macabeos, capítulo 9, versículo 27, y primer libro de Macabeo, capítulo 14, versículo 41. Yo quisiera poder citar todas estas porciones, pero no tenemos mucho tiempo, por eso les pido que tomen nota y puedan ir a estos libros, lo pueden encontrar en internet o algunos software bíblicos. Así que nosotros podemos tener en claro al ver la historia que el pueblo judío no aceptó en general escritos posteriores alrededor del 435 a.C., como igual de autoritativos como los otros libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que nosotros podemos ver también que en el Nuevo Testamento, Cristo y los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento unas 295 veces. Nosotros nos encontramos con Pablo, con Cristo y con otros que citan porciones del Antiguo Testamento. Y las citan muchísimas veces. Pero en ningún momento, ni una sola vez, citan, y escuchen bien esto, como divinamente autoritativos a los apócrifos. Ellos pueden citar como divinamente autoritativo a los profetas, inclusive a los libros de la ley, como Cristo lo hizo en el desierto cuando cita Deuteronomio, o Pablo cuando hace citas también del Antiguo Testamento, pero en ningún momento ninguno de los autores del Nuevo Testamento, y ni siquiera Cristo mismo, citan como divinamente autoritativos a los apócrifos, nunca. Y hablando históricamente, Jerónimo incluye estos libros en la Vulgata latina. La Vulgata latina fue terminada alrededor del 404 después de Cristo, y luego se incluyeron en la Septuaginta estos libros, y la Septuaginta es nada más y nada menos que la traducción del Antiguo Testamento al griego. Eso es la Septuaginta, y es allí donde se incluyó estos libros. La palabra apócrifa lo que significa son cosas ocultas. Eso es lo que significa la palabra apócrifa. Cosas ocultas. Estos libros no tuvieron original hebreo que lo respaldara, y su exclusión del canon judío tampoco vemos que son citados en el Nuevo Testamento. Así que hay varios argumentos en los que a lo largo de la historia pasada nunca fueron estos libros considerados como autoritativos. No, nunca. Jamás tuvieron original hebreo que los respaldara, fueron excluidos del canon judío, no son citados por Cristo ni los autores del Nuevo Testamento como divinamente autoritativo, y todos estos argumentos nos muestran, mis amados hermanos, que estos libros no son de inspiración divina. La lista cristiana más antigua de la lista del Antiguo Testamento que existe hoy es la compilada por Melitón. Melitón fue un obispo de Sardis, quien escribió alrededor del 170 después de Cristo. Él no los incluyó a los apócrifos, ni tampoco incluyó a Esther. O sea, seguimos viendo cómo a lo largo de la historia estos libros son rechazados una y otra vez, Eusebio también cita a Orígenes respaldando a la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, incluyendo Esther, pero no incluye a los apócrifos. O sea que tenemos no solamente argumentos bíblicos, sino argumentos históricos de que estos libros fueron rechazados. Por ejemplo, Atanasio, quien fue obispo de Alejandría en el 367 después de Cristo, él dijo: en verdad estos libros no están incluidos en el canon. Eso dijo Atanasio. En verdad estos libros no están incluidos en el canon. O sea, tenemos más argumentos bíblicos, mis hermanos, de que estos libros apócrifos no deben ser incluidos. Y muchos de nosotros pensaremos hoy en la iglesia evangélica y decir: pero ¿por qué la necesidad de hablar de esto si nosotros creemos que los 66 libros es palabra de Dios? Bueno, yo tengo que decirle que lamentablemente han surgido movimientos y llamados cristianos que sí creen que los apócrifos son inspiración divina, y es por eso que debemos estar claros en defender el canon de las Escrituras. Porque sí hay opositores en cuanto a esta verdad. Hablando de los libros apócrifos, un poco
Más allá de los argumentos bíblicos y históricos, tenemos que decir que estos libros contienen errores históricos, estos libros contienen errores cronológicos, contienen errores geográficos, inclusive estos libros justifican la falsedad y el engaño del hecho de que la salvación depende de méritos. Estos libros enseñan salvación por obras. Y es interesante que aún muchos de los que defienden estos libros, tú les preguntas cuántas veces los han leído y solo han leído pequeñas porciones. O sea, sus argumentos aún son débiles. Así que estos libros no solo promueven esta herejía de la salvación por obras, porque ellos enseñan que el dar limosna hace expiación por el pecado. Así es. Ellos enseñan que aquellos que dan limosna, al dar limosna, están haciendo expiación por los pecados. Y nosotros sabemos que esto es una herejía, mis amados, porque solamente el sacrificio de Cristo puede expiar nuestros pecados. ¿Dónde los apócrifos argumentan esto? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 30. Ahí lo pueden conseguir. También en los libros apócrifos se dice que Dios escucha las oraciones de los muertos. Otra herejía más. Y eso lo podrán leer en Baruch capítulo 3, verso 4. Hermanos míos, Dios no escucha las oraciones de los muertos. La única oración que Dios escucha de un muerto es la oración de arrepentimiento y fe. Y no estoy hablando de un muerto físicamente hablando, estoy hablando de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Y hay otro asunto en cuanto al tema de los apócrifos. La pregunta que puede surgir es, ¿cuándo estos libros llegan a ser incluidos en alguna versión de las Escrituras? ¿En qué momento? ¿Bajo qué propósito? ¿Quiénes son los que le dan fuerza a estos libros apócrifos? Porque todo esto va a servir para ilustrarnos y orientarnos en relación a la defensa que debemos hacer al canon de las Escrituras. Yo quiero decirles que no fue hasta el 1546, tengan bien en cuenta esa fecha. No fue hasta 1546 en el Concilio de Trento que la Iglesia Católica Romana, la gran proclamadora de herejías, repito, no fue hasta el 1546 en el Concilio de Trento que la Iglesia Católica Romana los declaró oficialmente parte del canon, con excepción de primero y segundo de Esdras y de la oración de Manasés. No fue hasta esa fecha. Antes de ahí fueron rechazados los libros apócrifos. ¿Y saben para qué utilizó la Iglesia Católica Romana los libros apócrifos? Los usó nada más y nada menos que para defender cada una de sus herejías. Hermanos, para los que no lo saben, el Concilio de Trento que se llevó a cabo en 1546 fue más bien la respuesta de la Iglesia de Roma a las enseñanzas de Martín Lutero. Cuando el reformador expone la gran verdad de la justificación por la fe sola, la Iglesia Católica Romana, entre muchas mentiras, usó los libros apócrifos para defender su herejía de la salvación por medio de las obras. O sea que estos libros apócrifos fueron usados por la secta más grande de los tiempos, que es la Iglesia Católica Romana, nada más y nada menos que para defender una herejía. Ellos no encontraban argumento en la Biblia, porque en la Biblia no hay ningún argumento para promover la salvación por medio de las obras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por medio de la fe en Cristo. Y ellos, para encontrar algún argumento para cada una de sus herejías, entre muchas, tuvieron que apelar a estos libros apócrifos, quienes sí decían esto, para apoyar cada una de sus mentiras al enfrentarse a las enseñanzas del reformador Martín Lutero. Nunca la Iglesia, a lo largo de los años antes de este evento, reconoció a los libros apócrifos como divinamente autoritativos. Nunca. Nunca, hermanos. Viene Roma en medio del debate con Lutero, quien tenía sus ricos, y ellos, para sustentar sus mentiras, tienen que apelar a estos libros y los incluyen.
Hermanos míos, por eso la confesión en el párrafo 3 dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Los apócrifos no deben considerarse como autoritativos por varias razones. En primer lugar, ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Recuerden las citas que les di hace rato. Ellos mismos no se ven como divinamente autoritativos, ellos no se ven con la misma autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, los judíos, de quienes se originaron, no los consideraban palabra de Dios. Lo que pasa es que muchos poseen una amnesia histórica increíble. En tercer lugar, ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraban como escritura inspirada de Dios. Ninguno. Y en cuarto y último lugar, contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios no se contradice y que debemos interpretar la Biblia con la Biblia, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Así que por esta y muchas razones más que podemos mencionar, los libros apócrifos no deben considerarse como autoritativos. Para nada, hermanos. Los judíos nunca aceptaron estos libros como escritura, pero en toda la historia temprana de la iglesia hubo una opinión dividida en cuanto a si deberían ser parte de las escrituras o no. Ciertamente la evidencia cristiana más temprana va decididamente en contra de considerar a la apócrifa como escrituras, pero el uso de los apócrifos gradualmente aumentó en algunas partes de la iglesia hasta el tiempo de la Reforma, como les decía ahorita. Y hay muchos argumentos históricos como los que ya les mencioné, en los cuales fueron rechazados los libros apócrifos. Hay incongruencias doctrinales, geográficas, de muchas de estos asuntos de los libros apócrifos. Así que en conclusión, hermanos, yo quiero decirles que de este tema del canon bíblico podemos dar un curso completo. En un momento tendremos la oportunidad de desarrollarlo aún más, pero ahora quiero dar solamente estas pinceladas y animarles a seguir buscando. Les recomiendo la teología sistemática de Hodge, les recomiendo la teología sistemática aún de Guy de Gruden en cuanto a este capítulo específicamente. Y yo sé que les será de mucha ayuda a cada uno de ustedes. Y también les recomiendo la teología sistemática de Berkhof. Cada uno de estos materiales pueden ir al capítulo de Sagradas Escrituras y van a ver un desarrollo mayor en cuanto a este tema. Y los que tengan la confesión de Waldron comentada también encontrarán algunos detalles sobre este asunto. Ahora en mi clase solo estaré tomando los asuntos más importantes. Así que en conclusión, mis hermanos, con respecto al canon del Antiguo Testamento, los cristianos de hoy no tienen por qué preocuparse que algo se haya dejado fuera. No se preocupen. Ni de que se haya incluido algo que no sea palabra de Dios. Dios en su providencia divina, el que preserva todas las cosas, ¿no va a preservar su palabra? Él preservó su palabra y nos ha dejado estos 66 libros para nosotros. Así que muy brevemente vimos un poco sobre el canon del Antiguo Testamento. Ahora quiero que muy brevemente veamos del canon del Nuevo Testamento. Ya hemos visto un poco acerca de los apócrifos, que es donde ha estado la mayor controversia. Así que hablando del canon del Nuevo Testamento, quien también es nombrado en la Confesión de Londres, yo quiero decir que el desarrollo del canon del Nuevo Testamento empieza con los escritos de los apóstoles. Hay que recordar que la escritura de las escrituras primordialmente ocurre en conexión con los grandes actos de Dios en la historia de la redención.
El Antiguo Testamento registra e interpreta para nosotros el llamamiento de Abraham y la vida de sus descendientes, el éxodo de Egipto y el peregrinaje por el desierto, el establecimiento del pueblo de Dios en la tierra de Canaán, el establecimiento de la monarquía y la deportación y el regreso del cautiverio. Cada uno de estos grandes actos, mis hermanos, en la historia se interpreta para nosotros en las propias palabras de Dios en las Escrituras. El Antiguo Testamento cierra con la expectativa del Mesías que vendría, según Malaquías capítulo 3, 1 al 4 y Malaquías 4, del 1 al 6. El Antiguo Pacto cierra con esa expectativa del Mesías que viene, del Mesías profetizado. De esa manera cierra el Antiguo Testamento. Y la siguiente etapa de la historia de la redención es la venida del Mesías. Y no es sorpresa que no hubieran escrituras adicionales mientras no tuviera lugar el siguiente y más grandioso suceso de la historia de la redención. Por eso el Nuevo Testamento consiste de los escritos de los apóstoles. Es primordialmente, mis hermanos, a los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les da la capacidad de recordar con precisión las palabras y obras de Jesucristo e interpretarlas correctamente para las generaciones subsiguientes. Si nosotros vamos a la Escritura, acompáñenme ahí al Evangelio según Juan. El Evangelio según San Juan. Vamos a leer específicamente el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, Jesús le prometió a sus discípulos este poder, a los que se les llamó apóstoles después de la resurrección, obviamente. Y él dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y no solo eso, les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo no les recordará cualquier cosa, solo les recordará a los apóstoles, el Espíritu Santo, según este texto, las obras y las palabras de Cristo mientras estuvo en esta tierra. De modo similar, Jesús prometió más revelación de verdad de parte del Espíritu Santo cuando le dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y dice Juan 16, 13 al 14, continúa diciendo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Hermanos míos, en estos versículos a los discípulos se les promete dones asombrosos que lo capacitarán para escribir las Escrituras. Dice que el Espíritu les enseñará el Espíritu les enseñará toda la verdad, toda la verdad. O sea que el Espíritu Santo, también dice el texto, les haría recordar todo. ¿Qué todo? Todo lo que Jesús había dicho y los guiará a toda la verdad. Así que, además, a los que tenían el oficio del apóstol en la iglesia primitiva, se les ve afirmando que tenían una autoridad igual a la de los profetas del Antiguo Testamento. Autoridad para hablar y autoridad al escribir palabras que eran palabras del mismo Dios. Pedro inclusive en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 2, anima a sus lectores a recordar el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Y dice en Hechos 5.2, ustedes recordarán el episodio de Ananías y Zafira, que reciben un gran juicio, la muerte misma, por mentir a los apóstoles. Así que, inclusive eso, según el versículo 3 de Hechos 5, mentir a los apóstoles equivalía a mentir al Espíritu Santo y mentir a Dios, según el versículo 4 de Hechos 5. O sea que los apóstoles tenían una gran autoridad, la misma autoridad que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Digo esto ¿por qué? Porque algunos han dicho que, según Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios
y se está refiriendo solo al Antiguo Testamento, por lo tanto no tenemos evidencia de que el Nuevo Testamento sea también inspiración de Dios. Y es verdad, 2 Timoteo 3:16 está hablando del Antiguo Pacto en aquel momento, porque no estaba completo las escrituras del Nuevo Testamento. Pero ¿será que por eso nosotros podemos quitarle autoridad divina al Nuevo Pacto? Claro que no. Hemos leído algunos versículos y hemos dicho que los apóstoles llegaron a tener la misma autoridad de los profetas, así que lo escrito por los apóstoles en el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad divina que tuvieron los escritos del Antiguo Pacto. Y eso no lo podemos olvidar. Eso es algo que no podemos ignorar de ninguna manera. Hermanos, esta afirmación de ser capaces de hablar palabras que eran palabras de Dios mismo es especialmente frecuente en los escritos del apóstol Pablo. Si nosotros miramos hacia los escritos del apóstol Pablo una y otra vez, podemos ver que él afirma no solo que el Espíritu Santo le ha revelado lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha concebido, lo que Dios ha preparado para quienes le aman, según 1 Corintios 2:9. Sino que también, cuando declara esta revelación, la habla, dice él en 1 Corintios 2:13, lo siguiente: las hablo no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, interpretando las cosas espirituales con palabras espirituales. Parafraseando el pasaje. O sea que podemos seguir viendo que cada escrito del Nuevo Pacto también ha de ser considerada como palabra inspirada de Dios y con la misma autoridad que los escritos de los profetas del Antiguo Pacto. De modo similar, hermanos, Pablo también le dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37, les quiero pedir que me acompañen allá. Primera a los Corintios 14, verso 37, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 37. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es ¿qué? Mandato del Señor. Hermanos, la palabra que se traduce aquí como esto que en este versículo es un pronombre relativo plural en griego, que se podría traducir más literalmente las cosas que les escribo. De este modo, Pablo afirma que sus directivas a la iglesia de Corinto no son meramente de su propia cosecha, sino un mandamiento del Señor. Y esto le da a este escrito inspiración divina, autoridad a este escrito del Nuevo Testamento. Y más adelante, al defender su oficio apostólico, Pablo dice que les dará a los corintios una prueba de que Cristo habla por medio de él. Y eso lo pueden leer ustedes en 2 Corintios 13:3. En una ocasión, repito, me topé con alguien que se llama evangélico y me decía: mira, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y solo se refiere al Antiguo Testamento. ¿Cómo tenemos la evidencia de que el Nuevo Testamento también es palabra inspirada de Dios? Y en primer lugar, sus palabras reflejaron gran ignorancia y que lee muy poco el Nuevo Pacto, porque el Nuevo Pacto declara que él mismo es palabra autoritativa de Dios. La única manera de no saber eso es no haber leído las Escrituras. Pero hay otros versículos similares que se pudieran mencionar en lo que el mismo Nuevo Pacto afirma que las palabras, los escritos del Nuevo Testamento son igual de autoritativos que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y ustedes pueden ver esa cita luego, que son Romanos 2:16, Gálatas 1 del 8 al 9, Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, Primera los Tesalonicenses capítulo 4 verso 8, Primera los Tesalonicenses capítulo 15 versículo 27, Segunda los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 y versículo 14, etcétera, etcétera. Hay muchos textos en los que pudiéramos mirar esta realidad. Hermanos, los apóstoles entonces tienen autoridad para escribir palabras que son palabras del mismo Dios, igual en estatus de verdad y autoridad a las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento. Hacen esto para escribir, interpretar y aplicar a la vida de los creyentes las grandes verdades en cuanto a la vida,
en cuanto a la muerte y en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que no deberíamos sorprendernos por consiguiente hallar algunos de los escritos del Nuevo Testamento siendo colocados con las escrituras del Antiguo Testamento como parte del canon de las escrituras. Los libros, como dice la confesión, que tenemos del Antiguo Pacto hasta el día de hoy del Nuevo Testamento son igual de autoritativos. De hecho, esto es lo que hallamos en por lo menos dos casos. Por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro muestra no solo que está consciente de la existencia de los escritos de Pablo, sino que también está claramente dispuesto a clasificar. Pedro dice en segunda de Pedro 3:16 que todas sus cartas, las de Pablo, todas, con las demás escrituras, Pedro dice, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que aún Pedro dice, uno de los apóstoles, él dice que los escritos de Pablo son palabra de Dios. Y hermanos míos, si ustedes miran al Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Así que decir que el Nuevo Testamento no es palabra inspirada de Dios, porque no encaja en 2 Timoteo 3:16, es un completo error. Y la palabra que se traduce aquí en Pedro como escritura, aquí es grafe, palabra que ocurre 51 veces en el Nuevo Testamento, y en cada una de esas ocasiones se refiere nada más y nada menos que a las escrituras del Antiguo Testamento. Así que la palabra escrituras, en esta palabra griega que tenemos aquí, era un término técnico para los autores del Nuevo Testamento y la aplicaban solo, escuchen bien, la aplicaban solo a los escritos que pensaban que eran palabra de Dios y por consiguiente parte del canon de las escrituras. No es casualidad que esta palabra esté allí. Pero en este versículo Pedro clasifica los escritos de Pablo, hermanos, como la de más escrituras, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento. Por consiguiente, amados, Pedro consideraba los escritos de Pablo también como dignos del título de escrituras y por consiguiente dignos de que se incluyeran en el canon. Maravillosa verdad. Podemos entrar confiados al Nuevo Testamento, confiados, con la misma confianza que entramos al Antiguo Testamento y estar seguro que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Una segunda instancia que se halla en primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18, Pablo dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, estoy leyendo otra versión, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Así que la primera cita de las Escrituras se halla en Deuteronomio 25:4. O sea, la porción que Pablo está citando aquí en 1 Timoteo 5:17 en adelante, él está citando una porción de Deuteronomio capítulo 25 versículo 4 y ustedes lo pueden buscar. Pero la segunda cita que Pablo hace aquí, donde dice el trabajador merece que se le pague su salario, no se halla en ninguna parte del Antiguo Testamento. ¿Saben en dónde se halla esa porción donde Pablo dice el trabajador merece que se le pague su salario? Aparece nada más y nada menos que en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 7, con exactamente las mismas palabras en el texto griego. Así que aquí tenemos a Pablo, aparentemente citando una porción del Evangelio de Lucas y llamándola escrituras, es decir, algo que se debe considerar como parte del canon bíblico también incluye a los evangelios. En estos dos pasajes, que lo pueden leer luego, segunda de Pedro 3:16 y primera Timoteo 5:17 al 18, vemos evidencia de que muy temprano en la historia de la iglesia se empezó a aceptar los escritos del Nuevo Testamento como parte del canon.
Es impresionante ver a Pablo incluyendo aquí un texto de Deuteronomio, quien ya Pedro dijo que era palabra también, palabra autoritativa de Dios, los escritos de Pablo. Nosotros vimos a través de los textos de Hechos 5 que los apóstoles tenían la misma autoridad que tenían los profetas en el Antiguo Testamento, y ahora nos encontramos al apóstol Pablo citando al Evangelio de Lucas en una de sus cartas como palabra inspirada de Dios. O sea que ya no solo tenemos los escritos de Pablo, los de Pedro, sino que también tenemos ahora los evangelios como palabra inspirada de Dios. Hermanos, debido a que los apóstoles, en virtud de su oficio apostólico, tuvieron autoridad para escribir palabras de las Escrituras, la iglesia primitiva aceptó como parte del canon de las Escrituras las auténticas enseñanzas escritas de los apóstoles. Así que si aceptamos los argumentos para las nociones tradicionales de autoría de los escritos del Nuevo Testamento, tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento en el canon debido a la autoridad directa de los apóstoles. Así que esto incluiría entonces a Mateo, esto incluiría entonces a Juan, a Lucas que fue citado, a Filemón, a Romanos, o sea, todas las epístolas paulinas, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera escrita por el apóstol Juan, y Apocalipsis escrita también por otro apóstol Juan. Así que eso deja 5 libros. Lucas, Marcos, Hechos, Hebreos y Judas, que no fueron escritos por apóstoles. Recuerden que Lucas no lo era ni quien escribió el libro de los Hechos. Es que los detalles del proceso histórico por el cual la iglesia primitiva llegó a contar estos libros como parte de las Escrituras son escasos, pero Marcos, Lucas y Hechos se reconocieron muy temprano, probablemente debido a la íntima asociación de Marcos con el apóstol Pedro, y de Lucas, el autor de Lucas y del libro de los Hechos, su gran relación con el apóstol Pablo. Por eso que creemos que terminaron incluyéndose. De modo similar se aceptó Judas, evidentemente en virtud de la conexión del autor con Santiago, según Judas verso 1, y el hecho de que era hermano de nuestro Señor Jesús. La aceptación de Hebreos como canónico la promovieron muchos en la iglesia en base a que se daba por sentada su autoría paulina. Pero desde los primeros tiempos hubo otros que rechazaron la autoría paulina a favor de una u otra de varias de sugerencias. Por ejemplo, algún argumento histórico en cuanto a Orígenes, quien murió alrededor del 254 después de Cristo. Él menciona varias teorías de autoría y concluye lo siguiente: pero ¿quién en realidad escribió la epístola? Solo Dios lo sabe, decía Orígenes, hablando de la epístola a los hebreos. Así que la aceptación de Hebreos, mis hermanos, como canónico, no se debió enteramente a una creencia en la autoría paulina. Más bien las cualidades intrínsecas del libro en sí mismo deben haber convencido finalmente a los primeros lectores, tal como continúan convenciendo a los creyentes hoy, de que quien quiera que haya sido su autor humano, como dice Gruden, su autor en definitiva solo puede haber sido Dios mismo. En alguna de las clases, si tengo la oportunidad, yo me gustaría darles algunos argumentos por los cuales yo creo que el escritor de la carta a los hebreos es el apóstol Pablo. Hay muchísimos argumentos y yo quisiera dárselos y que ustedes lo puedan tener. En una próxima clase quiero hacerlo y que puedan tener los argumentos por los cuales yo en lo particular creo, como otros reformados también a lo largo de la historia han creído, que Pablo es el escritor de la carta a los hebreos. Pero si hay algo que podemos ver en la carta de los hebreos es la gloria majestuosa de Cristo, cómo brilla en cada una de esas páginas, hermanos. Y brilla de una manera tan brillante que ningún creyente que lee con seriedad la carta a los hebreos querrá cuestionar su lugar en el canon bíblico. De verdad es rica, muy rica la carta a los hebreos en cómo muestra la gloria majestuosa de Cristo. Yo les animo a leerla. Así que luego de ver estos argumentos, mis hermanos, sé que hemos dicho muchas cosas, hemos dado muchas citas bíblicas, históricas. Podemos tener en claridad, en resumen, con muchos argumentos, de que los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, que se citan en el párrafo de la confesión,
y los que se citan del Nuevo Testamento son palabra de Dios. No hay que añadir un libro más ni quitar a ellos. Tenemos 66 libros que son palabra de Dios, que Dios en su providencia nos ha dejado, que ha preservado, que no contienen errores y que podemos acercarnos a ellos con mucha confianza, con mucho fervor y con gozo de saber que son palabras de Dios, mis amados hermanos. Y es precioso ver todo esto. Hay muchos argumentos más acerca de esta realidad que yo puedo seguir citando acerca del canon del Nuevo Testamento. Ya yo les di unas fuentes que pueden consultar, leer y estudiar y buscar el capítulo que hable del canon de las Escrituras, pero yo creo que hasta lo que hemos visto hasta ahora nos dan suficientes evidencias de que los 60. Cuando al capítulo 1 de las Sagradas Escrituras se los puedo recomendar, especialmente en la explicación acerca del canon bíblico. Así que, pero esto creemos, hermano. Creemos acerca de la identidad de las Escrituras, que estos son los 66 libros que Dios nos ha dejado, los cuales son divinamente autoritativos, divinamente inspirados. Más libros de allí, como los apócrifos, deben ser rechazados por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos concluido nuestra clase, espero sea de bendición, que podamos ver un poco más allá, estudiar un poco más allá de esto y defender cada una de nuestras convicciones a través de la Biblia misma, quien nuestro buen Dios nos ha dejado suficientes argumentos a través de ella. El Señor les bendiga.